Buenas tardes. Vamos a iniciar aquí la segunda sesión del pensamiento de Edmund Burke, referido a la estética, referido a las artes. En la sesión anterior vimos cómo en él ya lo que tiene que ver con este ámbito está incluido de pleno derecho en la ciudad porque es susceptible de ser tratado científicamente. El gusto es una cosa que no depende de cada uno, sino que el gusto está reglado y se puede conocer. Aquí lo que vamos a ver es la relación entre lo bello y lo sublime, que son los dos grandes territorios de lo artístico, tal como ahora aparecen, la posibilidad de manejar su relación a partir de su determinación y fundamentalmente de su inserción en esta explicación científica, en esta explicación fisiológica. Burke va a tratar de establecer un cuadro de las pasiones humanas, de los sentimientos humanos, de las emociones humanas ligadas a las sensaciones, ligadas a las percepciones del mundo. Y va a tratar de hacerlo de forma radical, de forma natural, no recurriendo a asociaciones como puede ser el caso de Hume o de Locke, que desde su teoría de la no sustancialidad de la realidad entienden el conocimiento entonces como ligado a estas variables asociacionales, sino como un conocimiento profundamente enraizado que garantiza entonces la inclusión de ámbitos hasta ahora no incluidos en el manejo de la realidad y la posibilidad de incluir estos ámbitos porque pueden ser a su vez manejados, pueden ser a su vez explicados. Lo va a hacer mediante la determinación de lo bello como algo que supera en cuanto a posibilidad de manejo la primacía inmediata de lo sublime. Nosotros somos seres inmediatamente ligados a lo sublime a partir de nuestras determinaciones fisiológicas, pero somos a la vez seres capaces de la limitación, seres capaces de la belleza y de una belleza que ligada a la actividad de una determinada clase social, de un determinado grupo social, como es la burguesía, va a ser capaz no sólo de manejar lo sublime, sino de algún modo de dar la vuelta a la potencia que tiene lo sublime de arrebatarnos, la potencia que tiene lo sublime de desbordarnos, la potencia que tiene lo sublime de alguna manera de anularnos en cuanto seres que pueden trazar sus destinos. En el análisis de lo bello y de lo sublime, entonces hay fundamentalmente un análisis antropológico de la percepción y de la emocionalidad humana como elementos prerracionales, pero a la vez como elementos que están en la base de nuestras ideaciones. Hay una descripción antropológica a partir de la emoción, a partir de la motivación de los seres humanos. Hay un prisma sociológico de manejo social de estas emociones. Hay una consideración basada en la ciencia moderna, una consideración fisiológica, y hay una gran proyección psicológica que conecta los estados mentales con los estados físicos y permite distinguir ambos y a la vez conectarlos sin caer en la idea de alma y sin caer en una mera reducción fisiológica. Hay, por lo tanto, entonces un replanteamiento ontológico en última instancia a través de la determinación del campo de lo estético, a través entonces del manejo de las ideas fundamentalmente de lo bello que se propone como una idea en cierta manera superior, aunque menos impactante, como lo es la burguesía, que es una clase social que es menos impactante que la aristocracia, o menos impactante luego que lo que será el proletariado, pero que siendo menos impactante es capaz de determinar una tierra media en la que la acción de control individual y manejo social en la libertad desde la respiración estética es posible. Un manejo que conserva la fisiología y apunta, lo veremos en última instancia, a una ampliación que aquí no se va a desarrollar, pero que ya está latente en esta posición. Se va a desarrollar en siglos posteriores. Por lo tanto, partimos de un análisis emocional del ser humano, partimos del ser humano real y tratamos de determinar cuáles son los mecanismos que le llevan a ser como es, a sentir como siente, a actuar como actúa. Somos seres, dice Burke, que se mueven básicamente por curiosidad
en busca o atraídos por la novedad. Somos seres, entonces, indagadores, seres que gustan de la renovación. Esto es un elemento que nos denota ya dónde está este pensador. Está en un mundo cambiante, en un mundo donde están pasando muchas cosas, donde se está produciendo una renovación científica, una renovación social, una renovación de las formas de vida, una renovación de la psicología, una renovación del comercio. Estamos en el siglo XVIII. Por lo tanto, lo que nos mueve no es el deseo de conservar lo que somos, como en los universos anteriores, no es solo de buscar una eternidad en la que anclarnos, sino que lo que nos mueve es la curiosidad por la novedad. Esto fue una visión de las cosas que empezó a apuntar apenas un siglo atrás en Malebranche, en el gran filósofo francés, que decía que la curiosidad era el motor de la filosofía. Aquí la curiosidad no es una curiosidad puramente epistemológica, sino es una curiosidad en el amplio sentido de la palabra. Es el ser humano como constituido, curiosamente, como constituido en relación con lo nuevo, con las nuevas estructuras que están apuntando al final del antiguo régimen, al final de ese periodo de la historia en el que lo ontológico, lo psicológico y lo sociológico estaba encuadrado en estructuras de alguna manera inamovibles o sancionadas por la eternidad. Nos mueve la curiosidad, nos mueve el ansia de novedades, pero ¿de qué manera nos mueve? Nos mueve, y esto ya lo había visto Epicuro, y de algún modo aquí hay una reflexión que enlaza con Epicuro, que es un filósofo también antiaristocrático, antiplatónico, como gran parte del pensamiento helenístico. Lo que nos mueve, además de la curiosidad por la novedad en general, lo que de algún modo modula nuestros sentimientos hacia la novedad es el placer y el dolor. Nosotros nos movemos orientados por el dolor y el placer, por lo que suscita placer, por lo que suscita dolor, intentando minimizar el dolor, pero no pudiendo dejar de sentirlo, intentando buscar placer, aunque a veces no lográndolo. Placer y dolor con distintas modalidades. El dolor y el placer para Burke, y esto es muy importante, y esto lo diferencia de Epicuro, y esto muestra que estamos en una atmósfera de manejo mayor de la atmósfera que era la de Epicuro. El placer y el dolor son de naturaleza positiva y son independientes el uno del otro. Para Epicuro el placer era la ausencia de dolor, es decir, no tenía naturaleza positiva y de algún modo dependía del dolor. Y el dolor era lo radical, y el dolor luego en Epicuro era ligado al miedo y para combatir el dolor combatíamos el miedo, etc. Aquí hay esto, pero de alguna manera más esponjado, más respirable. Placer y dolor son independientes el uno del otro. Es decir, el placer no es la ausencia de dolor, aunque la ausencia de dolor pueda ser placentera, pero el placer no es fundamentalmente la ausencia de dolor y de algún modo el dolor no define el placer, aunque el dolor va a ser el marcador más fuerte de nuestras acciones. Lo que de algún modo sostiene Burke es que la mente humana a veces no se encuentra ni en el placer ni en el dolor, sino que se encuentra en un estado de indiferencia. Y esto es muy potente, y esto lo distingue también de Epicuro. De algún modo nosotros nos situamos en cuanto burgueses, en cuanto nuevos determinantes de la realidad que acceden con su ideología poco a poco al discurso sobre lo que son las cosas, nosotros nos encontramos en un territorio que nos define como seres intermedios, como seres que sienten dolor y sienten placer de mayor o mayor calado, pero que de algún modo pueden ocupar estados en los que el placer y el dolor no se imponen automáticamente. Por lo tanto, en estos elementos prerracionales, como son el placer y el dolor, de algún modo late la posibilidad de establecer una racionalidad que basada en ellos y teniéndolos en cuenta los pueda manejar, porque se puede instalar también en este estado de indiferencia. De algún modo entonces placer y dolor nos modulan la curiosidad por la novedad, pero nos la modulan sin invadirnos totalmente en principio, ni el uno ni el otro, dejándonos entonces un ancho margen de decisión. Por supuesto, placer y dolor tienen distintas gradaciones y sobre todo el placer, porque él también, como burgués y probablemente pues con connotaciones puritanas, distingue, como ha distinguido nuestra tradición en un uso
un poco problemático del cuerpo, distingue el placer placentero del placer puramente sensual, del placer que es la remoción de un dolor, distingue fundamentalmente lo que es el placer positivo y distingue lo que es el deleite que acompaña al final del dolor, que sería el placer en sentido epicúreo. Es decir, el sentido epicúreo del placer aquí se convierte en un elemento y no el más importante del placer. Hay un placer positivo que es más que el mero deleite que surge, el deleite de la remoción del dolor. Este placer positivo tampoco se confunde con lo lúbrico, sino que tiene un carácter más general, tiene un carácter de amor, un carácter de fruición sobre el manejo de la realidad, que en el fondo supone un elemento de control también, no es una entrega sin más a la lujuria. Estas ideas, estas sensaciones, estas emociones de placer y dolor, que son las que nos delimitan, se dan o se plasman en dos momentos claves de la existencia humana, en dos instintos, diríamos nosotros, clave, dos características clave de la existencia humana. Se manifiestan poderosamente en lo referido a la conservación del yo, a la autoconservación, o van ligados, entonces placer y dolor, a la conservación del yo, y van ligados también a la vida en sociedad, a lo que llamaríamos, ¿no?, la conservación de la especie. Las pasiones o las emociones ligadas a la conservación del yo son pasiones profundamente ligadas a la idea del dolor. Esto es fundamental. El lugar más fuerte de nuestra percepción de la realidad es nuestra percepción de nosotros mismos en cuanto seres que queremos vivir. Y es aquí donde se muestra lo más potente de nosotros y la potencia de las emociones que, de algún modo, son las más propias de nuestra condición. El dolor, la idea de dolor, la idea de enfermedad, la idea de muerte, las ideas que tienen que ver con el peligro, son las ideas, son las emociones más poderosas de todas. Es decir, desde un punto de vista de la fuerza, desde un punto de vista del poder, el dolor es más fuerte que el placer. El dolor marca entonces nuestra posición inicial, si nos concebimos como seres individuales, nuestra posición inicial en la realidad. La vida, la salud, aunque nos producen goce, nos producen placer, no tienen la fuerza del dolor. Todo entonces, lo que puede excitar la idea de dolor y de peligro, todo lo que de algún modo es terrible o se relaciona con objetos terribles que nos amenazan en cuanto yo, es fuente de lo sublime. Por lo tanto, lo sublime va ligado intrínsecamente al miedo, al dolor, a la sensación de peligro, al temor a la muerte que tenemos sobre nosotros mismos. La fuente de lo sublime, por lo tanto, está ligada al mayor poder de lo real en nosotros mismos. Lo sublime entonces produce la emoción más fuerte que la mente podemos sentir, y la muerte es lo que nos produce la mayor emoción de todas y es por lo tanto la mayor fuente de lo sublime. De algún modo entonces, visto desde nosotros mismos, que es lo que somos, la fuente del dolor, ligada fundamentalmente a la muerte, es la fuente misma de lo sublime y es algo que de alguna manera constituye lo más poderoso en principio de nuestro horizonte, lo más constitutivo de nuestro horizonte. Una de las tareas de la filosofía de Burke va a ser revertir esto, ir vaciando esta potencia de lo sublime que nos podría aniquilar, porque el miedo a la muerte nos podría paralizar, ir habitando esta idea ilimitada, terrible de lo sublime, por la idea de la belleza, que es una idea que de alguna manera permite quitarle el aguijón a lo sublime. Todo entonces lo que puede excitar las ideas de dolor y peligro es fuente de lo sublime. Por otra parte, además de las pasiones de la autoconservación, además de los instintos básicos de conservación, están los instintos, las pasiones prerracionales de socialidad que dice Burke. Estas pasiones de la sociedad son de dos tipos. La primera es la que tiene que ver, o las que tienen que ver con el sexo, ligadas a la procreación, y las segundas son las que tienen que ver con nuestra relación, con nuestra socialidad, con otros seres vivos o inertes, porque también están incluidos los seres inanimados en el nombre de la sociedad. Todavía aquí
lo veremos una y otra vez, el concepto de belleza va ligado no solo a lo que siente el ser humano como bello, o no solo va ligado al gusto, o no solo va ligado al arte, sino que va ligado también a la estructura de la naturaleza, porque nosotros aquí formamos todavía sociedad con la naturaleza. Las pasiones de la sociedad, el sexo, para reproducirnos, y la amistad o el placer de la compañía o de la gratificación del paseo, tienen un cariz diferente de las pasiones de la autoconservación, porque no están dominadas por el dolor, sino que están dominadas por la gratificación, por el placer. Son, por ello, y esto es muy importante, menos poderosas, es decir, de algún modo, en un choque directo de pasiones se impondría la pasión violenta del miedo a la muerte sobre cualquier consideración de socialidad. Por lo tanto, va a haber que hacer un trabajo muy grande si nosotros queremos ir hacia la vida en sociedad no amenazada por el temor a nuestra muerte. Hay que hacer un trabajo muy grande de habitar lo sublime, de deshabitar el miedo, el terror, de quitarle fuerza al poder inicial del miedo al morir, de habitar todo esto desde elementos de socialidad. Hay que hacer un trabajo muy grande, y aquí la estética tiene un campo enorme, porque precisamente el campo de la estética será probablemente este campo de trabajo, ir minando los elementos de lo sublime y transformándolos en elementos de belleza que van ligados a elementos de amor, que van ligados a placeres suaves, pero que son placeres que nos permiten manejar las vidas, manejar la realidad y no ser manejados por los impulsos incontrolables. Las pasiones de la sociedad, entonces, son menos poderosas, porque son pasiones que, de algún modo, damos por descontado. El goce de estar sano, por ejemplo, no nos da especial placer, lo suponemos. Y donde podría haber más placer, aunque ligado a la lascivia, que sería en el momento de la reproducción, de la cópula más que de la reproducción, este momento no es, dice Barthes, ni obligatorio ni constante, ¿no? Y además lo meramente lascivo no cuenta exactamente como una pasión totalmente legítima, totalmente elevante. Las pasiones sociales de algún modo nos permiten vivir agradablemente en sociedad, pero son pasiones que tampoco nos producen una gran emoción, son pasiones que disfrutamos y que emocionalmente las damos por buenas cuando todo va bien. Ahora bien, y esto también es importante, cuando de algún modo nosotros perdemos estas pasiones sociales, cuando perdemos la buena compañía, cuando perdemos la conversación, cuando nos encontramos en soledad, puede aparecer aquí también lo sublime. Es decir, las pasiones sociales, de algún modo, en esta socialidad general, tienen también latente la amenaza de la irrupción de lo sublime. La soledad profunda, la soledad profundamente desgarradora, significa también la aparición del miedo, por decirlo así, desnudez del campo donde nos enfrentamos a nosotros mismos. De ahí que, de algún modo, vemos por una y otra parte que las pasiones sublimes, las pasiones ligadas al miedo, las pasiones ligadas al temor, son mucho más poderosas y están como mucho más presentes, como latiendo por debajo de la cotidianidad. ¿Por qué son tan importantes las pasiones en la sociedad y cómo se comunican las pasiones y por qué se complican tanto las pasiones y nos impiden un análisis desapasionado de las pasiones? Para comprender bien la naturaleza de lo bello y de lo sublime y las formas de manejarlos socialmente como lugares de crecimiento, tenemos que entender bien cómo nos comunicamos nosotros unos con otros y cómo la complicación de las pasiones, la multiplicación, el enredamiento de las pasiones tiene una explicación muy simple que nos permite de alguna manera encuadrarlas casi, como veremos, fisiológicamente. Hay tres elementos que son los que de algún modo sirven como estructura base de las pasiones y que permiten su multiplicación, pero que permiten también su simplificación y su tratamiento luego por el arte, como veremos, porque el arte va a ser uno de los lugares fundamentales donde se habite lo sublime desde lo bello, donde lo no manejable se llega a manejar. Las pasiones están articuladas
por tres elementos fundamentales. El primero es la simpatía, el segundo es la imitación y el tercero es la ambición. Estos elementos son prerracionales. De algún modo, todos los discursos de la razón se basan en todo este entramado emocional natural y por lo tanto estudiable que precede a la racionalidad. La simpatía, dice Burke, es una especie de sustitución, ponerse en el lugar de otro. Y es la base de la transmisión que hacen las pasiones en las artes y de toda transmisión en la vida general. Esta capacidad de simpatía es la que hace que de algún modo nosotros estemos conectados con los demás, pero a la vez podamos desconectarnos un poco. ¿Cómo se ve esto? ¿Dónde se ve esto? Se ve muy bien cuando nosotros asistimos al dolor ajeno y se ve muy bien también en el dolor expresado en el arte, que es la sublimación de esto. Cuando nosotros asistimos al dolor ajeno, por simpatía sentimos ese dolor, pero también a la vez nos deleitamos porque nos alejamos de ese dolor, porque ese dolor no nos ocurre a nosotros. Por eso nosotros obtenemos cierto placer, y no pequeño, cierto deleite, porque huimos del miedo que podría haber surgido de haber sido nosotros los afectados, ¿no? Es un placer por ausencia de dolor, ¿no? O por eliminación del dolor, porque las cosas le duelen a otro. Experimentamos bastante placer en las desgracias y pesares de los demás. Esto se debe a nuestro carácter de seres simpáticos y esto es lo que hace que el arte tenga la potencia que tiene. Nos gusta ver sufrir a los excelentes y es un gustar que es ambiguo porque es un gustar que nos hace estar cerca de los que sufren. Si nosotros no nos deleitáramos con los sufrimientos ajenos, huiríamos de los sentimientos ajenos porque nos desgarrarían los dolores ajenos, las desgracias. La naturaleza nos ha compensado con este placer para que podamos estar junto a los demás en sus males momentos. No hay una perfección aquí, es un artefacto discutible, pero esto es así realmente y es la base fisiológica entonces de la simpatía, esta ambigüedad. Este elemento potencia al arte porque el arte provoca esto en grado sumo. El segundo elemento que nos mantiene comunicados a unos con otros y forma el entramado de la transmisión de las emociones y de la edificación de la racionalidad individual y social es la imitación. La imitación no nos vincula al sentimiento ajeno como la simpatía, sino nos lleva a copiar lo que hacen los demás. Y este imitar es una emoción prerracional también que nos produce placer, nos produce un gozo enorme, como decía Aristóteles también lo vimos. Es decir, hay unas fuentes de gozo fundamentales en el entramado vital humano. Esta pasión imitativa es uno de los vínculos más fuertes de la sociedad y es una de las características más potentes del poder de las artes, porque de algún modo las cosas representadas, igual que vemos las noticias publicadas, tienen más potencia muchas veces que las cosas mismas tal como son o tal como han sucedido. De tal manera se delinea aquí ya la posibilidad misma de lo artístico como sufrir con, pero alegrándose de imitar, elevando, se manifiesta aquí el elemento mismo de lo artístico, la base misma de lo artístico en la constitución fisiológica, en la constitución sociológica, neurobiológica, neurosociológica de los seres humanos. El tercer elemento de los entramados emocionales en los que nosotros somos es la ambición, porque un mundo basado simplemente en la mera sustitución de la simpatía o en la mera imitación sería un mundo plano, un mundo sin recorrido, un mundo que se acabaría agotando o que no daría apenas más frutos que unos frutos constantes. Nosotros estamos constituidos también por una ambición, y esta es una ambición ya moderna, que tiene curso ya político, que tiene curso ya ontológico y no solo curso psicológico, aunque también cursa más psicológicamente y no solo en el grupo hasta entonces elegido para ser ambicioso, que era la nobleza, sino ya en la base misma burguesa de la sociedad. La ambición, entonces, dinamiza la imitación y es necesaria, igual que la curiosidad, es necesaria para superar, ¿no? Y para superarnos, para, de algún modo, ir ganando lo valioso. Entender, entonces, esta estructura básica
neurosociológica de los seres humanos en sociedad, entender la estructura misma de las pasiones, nos ayuda a entender todo el discurso que sigue, nos ayuda a entender todo el discurso de la filosofía, el discurso de la sociología. La pasión, que tiene que ver con lo sublime, que es esto que nos determinaba fundamentalmente en cuanto seres que tienen miedo a morir, tienen miedo a enfermar, tienen miedo a perder lo que tienen. La pasión que se manifiesta aquí en la presentación de lo sublime, en el miedo a lo sublime, es el asombro. El asombro, que es un estado del alma que nos inmoviliza con cierto grado de horror. Es decir, nosotros, si solo fuéramos de algún modo seres que se tienen que conservar a sí mismos, seríamos seres paralizados por lo horrible, por el miedo, porque la mente estaría tan llena de su objeto que no podría reparar en ningún otro. Viviríamos siempre horrorizados, viviríamos siempre atemorizados. Lo sublime, entonces, en cuanto a esta capacidad de horrorizarnos, de aterrorizarnos, de mantenernos sometidos, sujetos, es lo que muestra el mayor poder posible. Este poder de lo sublime, que arranca entonces en este miedo, en esta ocupación terrorífica, no es un poder racional, no es un poder razonado, sino que está antes de nuestros razonamientos y nos arrebata con fuerza irresistible. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos solo en el ámbito de la autoconservación, en el ámbito de lo sublime, en el ámbito del miedo, y de algún modo estaríamos totalmente fuera del ámbito de la razón, estaríamos fuera del ámbito de la acción racional. ¿Qué produce o cómo se manifiesta este terror, este miedo? ¿De qué manera se manifiesta también estéticamente, también desde el punto de la acción política, también desde el punto de vista de la percepción psicológica? Barthes nos va a mostrar aquí, conjuntada, todo este elemento fisiológico, psicológico, político y estético, y va a preparar el camino para que nosotros analicemos las formas de poder y las formas de arte que están enraizadas en lo sublime con unas características determinadas, para compararlas con las formas similares que están orientadas hacia lo bello, para proponernos pasar de lo bello de lo sublime a lo bello, o por lo menos manejar lo sublime desde lo bello, porque lo bello entonces va a ser el ámbito de la creatividad, va a ser el ámbito de la libertad, va a ser el ámbito del gusto, va a ser el ámbito del desarrollo de la vida política de la ciudad burguesa, diríamos nosotros. De algún modo entonces hay una conexión entre la percepción, la construcción de la ciudad, la forma de vivir el yo, profundamente estructurada, ¿no? Hay una conexión potentísima. El miedo entonces es la pasión más potente ligada a lo sublime, y todo lo que aparece como terrible, todo lo que aparece como asombroso en el sentido de lo terrible, es sublime. Todo lo que aparece entonces de esta manera es sublime. La oscuridad, por ejemplo, acrecienta lo terrible y el horror. Por eso, los gobiernos despóticos, dice Barthes inmediatamente, que están basados en las pasiones, que nos controlan desde el control, desde el manejo de esta pasión que nos domina, y también las religiones que busquen este tipo de dominio, mantienen las fuentes de su poder en la oscuridad, se manejan en el ámbito de la oscuridad, llevan incluso a situar a sus jefes, a sus decisores o a sus fundamentos en el ámbito de la oscuridad. Lo mantienen lejos de la luz, lejos de la mirada pública. La mirada pública, la luz, la presentación directa es una fuente de pérdida de miedo, es una fuente de esclarecimiento, es una fuente de ilustración, y por lo tanto es una fuente de abandono del ámbito de lo sublime como ámbito que uno habita en la realidad. Todo lo que es sublime, en segundo lugar, es una modificación del poder, es decir, el ámbito del poder, en cuanto a poder absoluto, es el ámbito de lo sublime, o lo sublime es el ámbito también del poder absoluto, del poder incontestable, de un poder que viene de arriba, de un poder cuyo origen no conocemos, de un poder que no sentimos la capacidad de discutir. El poder entonces es
algo ligado a lo sublime, porque nace del terror. Este tipo de poder nace del terror, que es el tronco común de lo sublime. Lo sublime nace del miedo, un miedo que yo experimento sobre mi propia vida, en cuanto vida enferma, en cuanto vida que es mortal, pero que de algún modo es un terror que sobrepasa desde aquí la totalidad de este ámbito inicial y ocupa todos los ámbitos de la vida. Lo sublime, entonces, en el poder se acompaña de terror y se acompaña de desprecio también. Es un poder despectivo, como vemos tantas y tantas veces. El dolor, entonces, va ligado a ser infligido por alguien que viene de arriba, que es como superior. Cuando el poder deja de poder dañar, cuando el poder abandona este ámbito, pierde carácter sublime y se vuelve despreciable. Es un poder que no tiene mayor relevancia. El poder, entonces, este poder terrorífico, este poder indiscutido, este poder oscuro, es fuente principal de lo sublime y, por lo tanto, en una sociedad racional, en una sociedad democrática, en una sociedad liberal, hay que, de alguna manera, manejarlo, hay que apartarse de él y hay que sacarlo del fundamento de la convivencia. Es un fundamento fisiológico ligado a mi miedo a morirme, pero no puede ser un fundamento político. Está ahí, tiene que estar ahí, pero hay que quiminarle esa base, hay que trabajarla, la base de otra manera, es decir, hay que eliminar sublimidad mediante belleza, para de algún modo desplazar lo que es físicamente primero, que es el dolor, el miedo a morirme, para desplazarlo a políticamente segundo, a fuente no directa de lo político. Y esto se hace a través de la estética, a través del arte, que es un arte ligado a la fisiología, un arte que es ya ciencia y que es totalmente epistémico. La función del arte, por lo tanto, es poderosísima, es una función de quitar miedo, de quitar poder, de quitar oscuridad, por decirlo así, y de elevarnos hacia el amor. Veremos también sin buscar ninguna perfección. El arte abandona el ámbito de la perfección y se convierte en un manejo amoroso, débil, pero a la vez fuerte, finito, diríamos, de lo sublime, que intenta ser entonces, por decirlo así, desactivado en cuanto fundamento segundo, siendo así que es siempre fundamento primero, fundamento segundo de nuestra vida, y extender esto a partir de los mecanismos de simpatía, a partir de los mecanismos de ambición, a través de los mecanismos de imitación. El poder, entonces, es fuente principal de lo sublime, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser trabajado también en este sentido, en convertir este poder en un poder de otro tipo, ¿no? Un poder que puede ser poder, pero ya no puede ser un poder oscuro, un poder sublime, un poder incontestable, un poder que ocupa todo el horizonte y que en el fondo ciega la creatividad. Elementos también que tienen que ver con la producción de lo sublime, y se ve también esto en las formas arquitectónicas de construir la ciudad o en las formas vitales de habitarla. Fuentes de lo sublime son las privaciones, la vacuidad, la oscuridad, la soledad, como veíamos antes, el silencio. También es fuente de lo sublime una grandeza monumental, por ejemplo, ¿no? en arquitectura, de dimensiones que nosotros no podemos abarcar, una profundidad también excesiva, una línea quebrada o un trazado quebrado frente a un trazado liso, la pequeñez extrema hasta el punto de ser desbordante, por decirlo así, una pequeñez que va más allá de lo que podemos manejar por los sentidos o por la imaginación. Otra fuente de lo sublime, fuente poderosa, es lo indefinido, lo inabarcable por los sentidos, lo que se va fuera de toda medida. También la repetición cuando es compulsiva, o la multiplicación sin fin que no se detiene por el freno de la razón, que no acaba nunca y que de algún modo nos desborda. La dificultad de ejecución también viene del ámbito de lo sublime, la magnificencia que nos desborda, como el cielo estrellado, que nos impide de alguna manera manejarnos. Y hay aquí también elementos que, siendo sublimes, de algún modo nos indican ya su posibilidad de manejo, porque son elementos que apuntan a mejoras. Por ejemplo, la primavera, o por ejemplo, la promesa de algo que está en la juvenilidad, en lo juvenil. Hay aquí una incitación
dentro de lo sublime, dentro del desbordamiento, una incitación a habitar, que no se da directamente en otras modalidades de lo sublime, pero que aparezcan modalidades de lo sublime que apuntan ya a su manejo, como por ejemplo la primavera, que nos ofrece tanta promesa, o la juventud, que nos ofrece también tanto promesa, de algún modo nos da ya la pista de cómo podemos habitar los otros fenómenos de infinidad, repetición, magnificencia, que de algún modo nos sacan fuera del discurso o de la aprehensión racional y ya incluso de la aprehensión sensorial. La luz, por ejemplo, que de repente se apaga, que de repente se enciende y se vuelve a apagar, es otro elemento más de sublimidad, mayor incluso que la oscuridad, ¿no? Los extremos se corresponden con lo sublime, ¿veis? Los extremos para un burgués son lo aborrecible y los extremos son el lugar de lo oscuro o de lo excesivamente luminoso, que acaba siendo tan poco absorbible como lo oscuro, ¿no? Lo sublime, dice Burke, aborrece la mediocridad, aborrece el término medio, que es justamente el término donde se quiere situar la ciudad burguesa, la sociedad liberal. Los edificios oscuros y lóbregos, ¿no?, son los edificios más adecuados para lo sublime, y los arquitectos lo saben y los poderosos lo saben también. Y luego da, para terminar con la descripción de lo sublime, una idea muy interesante, que es que lo sublime lo percibimos por todos los sentidos. Y la idea que subyace aquí es que todos los sentidos, de algún modo, en sus sensaciones, están conectados. Hay aquí entonces la posibilidad de una sinestesia, de una transmisión, de un cruce de informaciones entre los sentidos que forma un tejido de correspondencias, un sentido de relaciones en el que nosotros tenemos las experiencias. Esta ampliación, que es a la vez una conexión, va a ser explotada después en el siglo XIX por la poesía simbolista, por ejemplo, con toda la teoría de las correspondencias entre colores, sonidos, gustaciones, etc. Todos los sentidos son capaces de lo sublime, y entonces aquí se forma un marco potentísimo para la percepción y para la transformación luego de esta percepción. La vista percibe lo sublime, ya lo hemos visto, en la luz y en la oscuridad. El oído percibe lo sublime en el griterío de las multitudes, en el cese brusco de un sonido, en un principio brusco, en la incertidumbre que rompe nuestra anticipación, en los sonidos bajos y confusos e inciertos, que son más alarmantes que el silencio total. El gusto percibe lo sublime en los olores penetrantes, en los hedores. El tacto también percibe lo sublime a través de la quemazón o del dolor corporal. Lo sublime, entonces, es el ámbito más poderoso donde estamos instalados directamente sobre nuestro ser, sobre nuestra conservación, y también en el ámbito de lo social, porque amenaza por ahí con soledades, con rupturas que nos dejan a la intemperie, mientras que los placeres que nos produce lo social no tienen la fuerza de oponerse para disputar el trono a este dolor fortísimo que es la marca de lo sublime, y el dolor es miedo y el miedo es ocupación de todo el espacio mental y por lo tanto falta de libertad. Frente a esto, la belleza es algo diferente de lo sublime. Algo hasta cierto punto incompatible. No es incompatible porque la belleza apunta también en elementos de lo sublime, como vemos en la primavera o vemos en la infancia llena de promesas, y marca un camino para habitar lo sublime, pero de algún modo son casi como contrarias, lo bello y lo sublime. ¿Qué es la belleza y qué no es la belleza? Esto es una cuestión muy importante, porque en la definición de belleza, Burke se quiere alejar de toda sublimidad y se quiere alejar también de toda falsa racionalidad de la belleza. Es muy importante su definición de belleza, porque la definición de belleza no es ni elevada, vamos a ver que se opone a la idea de perfección, ni es una idea cuantificable, es decir, es una idea que se puede introducir en el universo de las ciencias, en el universo de la ciudad, pero es una idea que es pre-racional, y también es, en este sentido, algo que no tiene que ver con lo cuantificable, sino que tiene que ver con lo vital. Y de esta manera lo vital se incorpora científicamente, porque está basado en la fisiología, como elemento científico y por lo tanto de manejo social para la emancipación. En este momento, a través de la burguesía y su noción de este gusto, de estas capacidades universales, que son universales
no porque sean magníficas ni porque sean matemáticas, sino porque son universales, porque están de otra manera universalmente presentes. La belleza la define como, de una manera muy sencilla, luego va a entrar más adelante en ello, como una cualidad que los cuerpos tienen y que hace que causen amor o algo parecido a él en las mentes. Es decir, la belleza es una cualidad de los cuerpos que se da de tal manera que nos provoca la emoción o la pasión del amor. Es una cualidad física, es una cualidad vital. No es nada más que eso, que produce amor. Entonces, todo lo que produce amor, un amor que no es lascivia, que no es tal, sino un amor que veremos cómo es, que es un amor de expansión, de fruición, todo lo que produce amor es bello, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar diciendo lo que la belleza no es. La belleza no es varias cosas, y esto es muy importante, como ya os decía antes. La belleza no es proporción. La belleza no es un orden de composición racional. La belleza no es el orden, no es un orden, ni una conveniencia. La proporción, el orden, son determinaciones del entendimiento y nosotros estamos todavía al nivel de los sentidos y de la imaginación. Tampoco tiene que ver la belleza con la voluntad. La belleza tiene que ver con los sentidos y con la imaginación. Es una cosa sencilla, por decirlo así. Luego, en el entendimiento se podrán añadir características y la proporción podrá ser importante, pero no es la causa primera de la belleza, no es la determinación de la belleza. La belleza no tiene que ver con el cálculo. El cisne, dice Barthes, es un animal bellísimo y, sin embargo, es un animal desproporcionado porque tiene un cuello larguísimo, ¿no? También pasa entre los humanos. Quizá, piensa él, que mucha gente defiende que la belleza tiene que ver con la proporción porque rechazan la deformidad y piensan que si la deformidad es rechazable, la belleza tiene que ser la forma, la proporción. Pero él, Barthes, sostiene que la deformidad no se opone a la belleza. Es decir, un ser deforme no es un ser no bello, sino un ser que se opone a lo que es la forma común de la especie. Pero esta forma común no tiene que ver con la belleza. La belleza tiene que ver con la capacidad que tiene un objeto, o una persona, o un paisaje, o lo que sea, una acción de causarnos, de provocarnos amor. Y por lo tanto la deformidad podría causarnos amor y por lo tanto podría estar en el ámbito de la belleza perfectamente. Un ser deforme puede ser un ser de algún modo bello, puedo decirlo así, si queremos pensar hasta el límite la idea, porque puede provocarnos amor por otro lado que no sea el de la manifestación apasionada de una proporción. La belleza tampoco tiene que ver con la conveniencia, con la adecuación a un fin, no tiene que ver con la utilidad, ni con la matemática, con el cálculo, ni con la mera utilidad. No es la adaptación de algo para responder a algo, porque si no, dice Barthes, el cerdo en su hocico sería el animal más bello del mundo. El hocico del cerdo sería la cosa más bella del mundo y nosotros rechazamos, piensa él, la belleza del hocico como belleza. También decía Sócrates siempre, no era la definición que buscaba Sócrates de belleza cuando decía que tenía una nariz hermosa, porque la función de la nariz era facilitar la respiración y él tenía unos hollares muy anchos, muy grandes y por lo tanto su nariz era hermosa, ¿no? La belleza no es esto, para Barthes, tampoco es la proporción. No quiere decir que la proporción y la utilidad sean indiferentes para la belleza posteriormente. Van a ser importantes en su momento, si acaso, pero no en la definición, no en la causa última de la belleza. Tampoco es la causa de la belleza o la estructura o el determinante fundamental de la belleza la perfección. Esto es muy importante y muestra la radicalidad de la apuesta burguesa moderada de término medio de Barthes. Porque la perfección pertenece al ámbito de lo sublime, es decir, la belleza frente a la noción aristocrática, frente al aristos como lo mejor, un bien entonces ligado a lo bueno, ligado a la verdad, como una perfección eidética, esto no pertenece al ámbito de lo
bello propiamente, pertenece al ámbito de lo sublime y por lo tanto nos sitúa en el dominio de lo terrible y nos sitúa en el ámbito del miedo. Esto es fundamental para entender el tenor de la estética de Barthes. Es una estética universal, porque el gusto se puede determinar fisiológicamente probablemente, pero la universalidad no se basa en una idea perfecta, en una idea límite, no se basa en una forma excesiva, sino se basa en un manejo manejable, en un manejo posible, en un manejo que no está determinado por el miedo ni por la lascivia, sino que se produce en un terreno intermedio donde yo tengo libertad respecto al miedo y libertad respecto a la lascivia. La perfección entonces no es la causa de la belleza. Cuando algo es perfecto, dice Barthes, por ejemplo, cuando nosotros vemos algo como perfecto en el sexo femenino, no vemos una perfección perfecta, sino vemos una perfección acompañada por debilidad. Barthes piensa que la mayor perfección que hay en el género humano es el sexo femenino y la belleza del sexo femenino para él siempre va acompañada de debilidad, de timidez, de rubor, de modestia, incluso en las formas de andar se muestra esto. La perfección entonces está prácticamente del lado de lo sublime y las grandes cualidades, por lo tanto, nos producen más terror que amor, nos suscitan este deseo amoroso. Lo mismo pasa en el terreno de las virtudes en el ámbito de la ética. Las grandes virtudes llevadas a su grado heroico máximo son virtudes sublimes que de algún modo nos alejan de un manejo común, de un manejo racional, diríamos, de nuestros cuerpos y de nuestras sociedades. Nos llevan al extremo y lo sublime es el extremo. Lo que nos atrae entonces son las virtudes más suaves, las virtudes vivibles. ¿Cuál es entonces la causa real de la belleza, la causa en cuanto se puede determinar, porque probablemente no podemos ir hasta el final de la causalidad, ni siquiera Newton con su método científico fue capaz de ir hasta el final de la explicación causal, porque Newton nos dijo que el movimiento de los cuerpos es producido por la gravedad, pero no nos logró explicar, y cuando lo hizo pues deliró probablemente, la causa de la gravedad. La causa de la belleza, en cuanto nosotros la podemos determinar, una causa que no es hija de nuestra razón, sino que tiene que ver con algo que nos sorprende, con algo que es prerracional, es, dice Barthes, una cualidad de los cuerpos que actúa mecánicamente, es decir, prerracionalmente, actúa en la constitución misma natural de nuestros sentidos. Una cualidad de los cuerpos, algo que tienen los cuerpos o algos que tienen los cuerpos que actúan automáticamente sobre nuestra mente mediante la intervención de los sentidos. Esta es la causa de la belleza y esta causa hay que buscarla en la experiencia, hay que indagarla como un objeto natural, aunque no sea matemático. Hay que buscar de qué modo se da la determinación de algo como bello, qué cualidades sensibles intervienen y de qué manera intervienen. Qué cosas encontramos bellas en la experiencia o excitan en nosotros este amor, que es lo que acaba siendo el colorario de la belleza como idea. Pues bien, dice Barthes, procedamos por contraste además con lo sublime y también demos aquí un pequeño tratado de estética, de arquitectura, de pintura, de teatro, de decoración. Los objetos bellos son pequeños pero no de la pequeñez sublime, que es una pequeñez que se te perdía en el infinito por división, sino una pequeñez que nos permite acoger, que nos permite hablar con diminutivos, como hablamos de los objetos amorosos, siempre con diminutivos. Lo bello, por lo tanto, y lo sublime se apoyan en fundamentos muy diferentes, porque lo sublime se apoyaba en lo enorme, en lo excesivo, en lo que desbordaba. Lo bello se apoya en lo pequeño, en lo manejable. Los objetos que consideramos bellos son también objetos lisos frente a los objetos rugosos que nos llevan a lo sublime, que nos sitúan inconfortablemente en una incomodidad sensorial. Los objetos que consideramos bellos varían gradualmente, no con brusquedad, no con una intermitencia que nos descoloca. Hay pocos objetos naturales, dice Burke, que sean angulares, y los que lo son, dice, son feos, muy feos. Los objetos bellos varían gradualmente, se puede asimilar su variedad. Tienen apariencia delicada e incluso frágil, ¿no? El galgo, dice, es más bello que el mastín. También añade aquí una cuestión hoy discutible, pero interesante tal como la plantea. La belleza de las mujeres, diríamos nosotros también, la belleza masculina, se debe considerablemente a un elemento de debilidad o de delicadeza.
e incluso encarece, dice, con su timidez, una cualidad de la mente análoga a esta. La timidez es una cualidad mental análoga a la debilidad física. Los colores que consideramos bellos son colores no bruscos como los sublimes, no oscuros como los sublimes, son suaves, los más suaves de cada gama. Son colores además que son limpios y bonitos, no son oscuros ni turbios. En fisonomía consideramos bellos, elegantes, los modales suaves y gentiles, el rostro de mirada clara y de movimiento de párpado lánguido y lento lo consideramos bello. En este sentido, la fealdad, aquí sí, no la monstruosidad, no la deformidad, sino la fealdad, lo que no excita en nosotros el amor, la fealdad es compatible con lo sublime. La fealdad, incompatible con el amor, se opone a la belleza, pero puede ser proporcionada. Algo puede ser proporcionado y ser feo, y algo puede ser adecuado al fin que debe cumplir y ser también feo. No quiere decir que la fealdad sin más sea sublime, pero la fealdad apunta a lo sublime y lo realiza cuando se une a cualidades que excitan todavía el terror, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una fealdad no acompañada de oscuridad, por ejemplo, ¿no? Como se ve también en las películas. La idea de belleza va ligada, y la percepción de la idea de belleza va ligada a la idea de gracia, de gracilidad, que tiene que ver con la postura, con el movimiento, con ese no sé qué que transmite tranquilidad. La belleza nos serena frente a lo sublime que nos desasosiega y nos saca de nosotros mismos. La serenidad es lo que nos permite luego instalarnos positivamente en la realidad y es menos llamativa que la excitación. La excitación es mucho más poderosa y de alguna manera es mucho más agitada, mucho más fuerte. La serenidad es más débil, ¿no? Pero de algún modo es esa debilidad la que nos tiene que permitir construir de tal manera que absorbamos la fortaleza violenta de lo sublime. La elegancia, ¿no? Habla una y otra vez que se da en cuerpos compuestos, dice, de partes lisas y partes pulidas y irregulares. De nuevo aquí vuelve a las sinestesias, a las conexiones sensoriales, a la idea de que los sentidos transmiten informaciones que incluso se podrían cambiar de lugar, ¿no? Hay cosas bellas al tacto, suavidad, bellas a la vista, olfacciones bellas. Los sentidos, dice, dan testimonios unos de otros. Y dice, me gustaría, dice él, que pudiéramos discernir el color mediante el tacto, ¿no? Sabemos que hay personas que tienen estas capacidades sinestésicas, ¿no? Que ven los colores, el rojo chillón, ¿no? Por ejemplo. De algún modo él está viendo aquí que toda la sensación en la que se basa todo el edificio sensación-pasión, como en Epicuro, sabéis que en Epicuro las fuentes del conocimiento eran la sensación, la eistesis y la pasión, el pathos, ¿no? Aquí es igual, la sensación y la pasión ligadas son todas las fuentes donde se va a consolidar luego lo racional, que de algún modo es la forma de poder trabajar esto para que no nos destruya, sino que nos permita crecer en cuanto individuos y en cuanto sociedades. Los sentidos entonces están conectados, dan informaciones que forman una retícula y que se pueden atravesar diagonalmente, ¿no? Los sentidos dan testimonios unos de otros, como muestra la poesía simbolista, la poesía modernista. Visto entonces lo que es lo bello, que es una proporción, y visto lo que es lo sublime, que es una desproporción, visto lo bello, que es una habitación suave, moderada, y visto lo sublime, que es un aterrorizar, un estar aterrorizado, visto lo sublime, que es un poder, visto lo bello, que va a ser un manejo racional, libre, nos tenemos que preguntar, para poder operar en la transformación de lo sublime en bello y así alimentar una sociedad que ha generado una cantidad enorme de sublimidad y que necesita ordenarse bellamente para poderlo gestionar de forma que no se destruya ni el individuo ni la sociedad, tenemos que ver cuál es la causa eficiente, la causa que toca la materia para después intentar manejar de ahí este tránsito de lo bello hacia lo sublime, este recortar esta pasión inmediata que es el miedo a morirnos por un manejo bello que de alguna manera lo va vaciando de acuidad y sin negarlo porque no lo puede negar y sin negar su fuerza porque no se puede negar, la envuelve, la inviste de tal manera que eso sublime acontece sí, pero sin desestructurar la ciudad. Al contrario, alimentándola, haciéndola crecer.
y no solo, como lo hace crecer Aristóteles, a partir de su inclusión en el teatro, sino extendiéndola por todos los manejos creativos y veremos también laborales de la ciudad, que es lo que hace Burke, que es una de sus grandes aportaciones. ¿Cuál es la causa eficiente de lo sublime y de lo bello? No podemos, dice una vez más, llegar a la causa última. Tampoco importa, porque la causa última probablemente sea de origen metafísico y no tenemos tiempo y no es necesario para los manejos, piensa él. La causa eficiente de lo sublime y de lo bello está para él, lo veíamos, y esto es una de las raíces más profundas de su cientificidad en el campo de la estética, está en las propiedades naturales de las cosas, está inscrita en las propiedades naturales de las cosas y no es algo que nosotros determinemos por asociación, como pensaba Hume y Locke, en un universo desustanciado. No, la realidad está sustanciada y por lo tanto todos sus niveles están conectados y la conexión es fuerte, es una conexión nomológica, es una conexión legal o de un tipo causal fuerte y no una mera asociación por costumbre o por lo que sea, como pensaba Hume, o por simplemente pues por hábito, por emoción o por lo que sea. La causa de nuestras pasiones entonces está en las cosas mismas y podemos ir a las cosas mismas. ¿Cuál es la causa de lo sublime en cuanto a terror? La causa de lo sublime es el terror, lo sublime está ligado al terror, igual que la causa de lo bello es el placer, sí, pero ¿cuál es la causa de ese terror? ¿Cuál es la causa del dolor que produce miedo y que da curso a lo sublime? ¿Cuál es la causa del placer que produce lo bello? ¿Cuál es la causa física? Esta causa se ve no solo en nosotros, se ve también en los animales, porque los animales sienten miedo y sienten placer. El dolor y el miedo actúan constantemente sobre las mismas partes del cuerpo y por lo tanto se puede establecer una ley de conexión causa-efecto, aunque de forma diferente, ¿no? Pero actúan así. El dolor, el miedo, lo sublime consiste o viene de una tensión nerviosa, La explicación es fisiológica y por lo tanto científica. Hay una tensión nerviosa que no es natural y que se acompaña de una lasitud, de una debilidad extraordinaria. Es decir, el miedo, el dolor, lo sublime es fisiológicamente una tensión extraordinaria antinatural de los nervios, acompañada a la vez de una debilidad extraordinaria. Hay una diferencia, dice, entre el dolor y el miedo, entre el dolor y el terror, que es la diferencia que hay entre la parte, diríamos, más corporal de la unidad humana y la parte más mental. El dolor es algo que se produce en la mente a partir del cuerpo y el miedo, el terror, es al revés, va de la mente al cuerpo. La fibra sufre y produce dolor, el terror tensa la fibra, ¿no? Pero en el fondo, aunque son dos momentos, están íntimamente conectados y van circulando y no se abandona nunca el plano de la explicación natural. Así se mantiene la diferencia entre lo psíquico y lo físico, entre lo somático y lo mental, se mantiene, pero conjuntada absolutamente y sin recurrir a ningún tipo de explicación espiritual o de explicación metafísica. Cualquier cosa, entonces, que nos produzca esta tensión, distensión debilitante, esta tensión debilitada, cualquier cosa que nos produzca eso es fuente de lo sublime, ¿Por qué viene de aquí? Y fijaos bien, aquí se produce una intervención extraordinaria, un giro magnífico del pensamiento de Burke. Burke pertenece a la burguesía, es un burgués y está justificando y está abriendo a la vez el espacio para el discurso de lo burgués, que va a ser el que va a dominar la modernidad, que está dominando ya y la va a dominar más todavía. Y lo que hace aquí es instaurar una de las características constitutivas de la burguesía, como capital económico y como capital hegemónico. Lo que va a hacer es, una de las cosas constitutivas de la burguesía, convertirla en la estructura misma del paso de lo sublime a lo bello, el paso mismo de explicar lo sublime como un déficit y lo bello como una tarea inscrita incluso en el orden divino, inscrita a partir de una cualidad que es la que define el puesto de la burguesía, que es el trabajo. Dice Burke, la providencia, es decir, el orden del Dios, el orden del mundo, nos ha ordenado
de una manera determinada, como sucede también en el orden social. Dios nos ha creado con una simpatía que nos permite sentir el dolor de los demás y alegrarnos de que sufran ellos y no nosotros, y a la vez nos permite acudir a su dolor sin que nosotros salgamos huyendo, porque eso también nos da placer. Pues bien, la providencia también ordena, además de esa estructura social, ordena que el reposo, la molicie, la inacción, la indolencia produzcan desórdenes, produzcan lasitud en los nervios y de alguna manera esa excesiva tensión nerviosa que no es natural y que se compone con una debilidad extraordinaria se debe a la debilidad, a la inacción, a la indolencia. Es decir, para llevar una vida satisfactoria y para escapar del peso de lo sublime, para reducir al mínimo el miedo a morir y todas las consecuencias de autoentrega a fuerzas oscuras, lo que tenemos que hacer es trabajar. Para llevar entonces una vida satisfactoria hay que ser un buen burgués, hay que trabajar. El reposo entonces, la excesiva molicie hace las fibras laxas y los nervios quedan expuestos a convulsiones y a ser entonces dominados por lo sublime. La melancolía, el abatimiento, el suicidio en esta psiquiatría de urgencia vienen de aquí. Por lo tanto, el trabajo es el antídoto contra los efectos de lo sublime, la tristeza, el abatimiento, el suicidio, en el fondo, el dejarse aplastar por la idea propia de la mortalidad, del dolor, de la enfermedad, y al ser esta idea tan fuerte, simplemente colapsa encima nuestro y nos hace colapsar a nosotros. El mejor remedio, entonces, para nuestros males, es decir, el paso ya hacia lo bello, es el ejercicio o el trabajo que tonifica los nervios y nos sitúa en la belleza, nos sitúa en la posibilidad de sentir amorosamente y construir a partir de este sentir amorosamente, que es más débil que el miedo, pero que en su debilidad frente al miedo es más poderoso si es cultivado, y puede ser cultivado porque el miedo y el placer no ocupan todo el horizonte, puede ser cultivado, podemos manejarlo y de alguna manera puede reabsorber ese exceso de miedo, ese exceso de terror. Entonces el trabajo es el mejor remedio para nuestros males, nos ayuda a superar las dificultades, nos contrae los músculos. Y curiosamente, pero no tan curiosamente, el trabajo contraprograma el dolor de lo sublime. Si el dolor de lo sublime nos tensa los nervios y nos produce dolor, el trabajo también produce dolor. Así se justifica el dolor del trabajo. El dolor del trabajo es necesario porque es un dolor que nos tensa y que de alguna manera en su dolor elimina el dolor de lo sublime, el dolor que nos controla y nos niega en cuanto individuos. Es un dolor que nos emancipa, por decirlo así, respecto a la tiranía de lo oscuro, de lo sublime, de lo que nos desborda, de lo que no podemos abarcar, de lo que no podemos manejar, de lo que nos impide construir la ciudad equilibrada y burguesa en el término medio, ¿no? Contrae los músculos igual que el dolor, pero de forma diferente. Este trabajo que es esforzado, sí, pero es un esfuerzo que nos hace sentir bien, que nos sitúa entonces como seres activos frente a lo sublime, ejercita las partes más toscas de nuestro sistema, por decirlo así. El trabajo, en sentido del trabajo laboral, bruto, es más físico, más tosco. Existe también aquí, y aquí está la parte intelectual importante ligada al trabajo físico, lo intelectual y lo estético, entonces es una forma también de trabajo, ¿no? Todavía nosotros hoy separamos el trabajo físico del trabajo intelectual. En el nacimiento de la sociedad burguesa, por decirlo así, el trabajo físico y el trabajo intelectual no son trabajos separados porque no hay aquí el dualismo aristocrático, sino hay una conjunción. De alguna manera hay un trabajo común y hay un trabajo más fino. Del mismo modo que hay un cuerpo somático y un cuerpo anímico, que hay un cuerpo y una mente que no son diferentes, pero no son iguales tampoco, pero que están a la vez conjuntados. Aquí pasa igual. El trabajo común nos tensa, mediante un dolor, un cierto dolor que exige el esfuerzo, pero que es positivo, nos tensa las fibras más gruesas y las fibras más finas tienen que ser ejercitadas mediante trabajos más finos. Y el sufrimiento que de algún modo se da en estos trabajos más finos no es el sufrimiento físico y más tosco,
sino otro tipo de sufrimiento, una especie de terror, pero de terror deleitoso, que es el terror en el que se sitúa el arte, y que amplía de alguna manera la noción que de tragedia tenía Aristóteles, ¿no? Con la catarsis y la mímesis, donde tú ahí de alguna manera te aterrorizabas, pero también te liberabas de tus propios miedos y de los miedos sociales. Las artes, de algún modo, los trabajos más finos, de algún modo se mueven en el saborear el terror que se está dominando, por decirlo así. Son una fruición sobre el dominio de algo que de otra manera nos aplastaría y se escaparía de nosotros, y en ese dominio hay una exploración del límite, hay un cierto tensarse que produce dolor, ¿no? También. El dolor, entonces, y el terror se modifican de esta manera, de estas dos maneras, para que no sean totalmente nocivos. El dolor, entonces, de este modo, no conduce a la violencia, y el terror, aquí, el terror artístico, la tensión creativa, diríamos también, y la tensión representativa y la tensión interpretativa del arte, no nos destruye, sino que produce deleite, y esto expande el manejo de lo sublime por todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el ámbito de la tragedia como en Aristóteles. Hay distintas artes, distintos oficios, distintas labores en las que se realiza este trabajo grueso y este trabajo fino de distinta manera, siempre, por decirlo así, con dolor, pero un dolor que es positivo, siempre con terror, pero un terror que es porque nos sitúa en nuestros propios límites, pero en unos límites que miran hacia el manejo, aun teniendo presente el desbordamiento, y no miran al desbordamiento teniendo presente el manejo. Es una inversión de la posición muy interesante, ¿no? En la que entonces lo terrible no es lo que dicta la pauta, aun siendo fisiológicamente el elemento inicial. Es decir, de algún modo, la civilización burguesa, diríamos en términos de Norbert es un alejamiento de esta violencia originaria y constitutiva que está ahí, pero cada vez más alejada. Nunca se puede alejar porque es un elemento que está ahí, sino que hay que modularla. El propio concepto de poder, el propio concepto de autoridad, hay que modularlos desterrorificándolos, por decirlo así. ¿Qué provoca la belleza? ¿Qué provoca fisiológicamente? La belleza fisiológicamente provoca este habitar en la tensión creativa y esta belleza más tosca del trabajo quizá, provoca una relajación destensa, pero no de forma debilitante como la molicie, y por lo tanto es lo opuesto. Entonces el cultivo de la belleza, el arte, es lo opuesto a la vaguería que se le atribuye al artista. El artista ciudadano es un artista que no está en la molicie, sino que está en una tensión creativa diferente de la del trabajador de pico y pala, pero está en esa tensión. Hay una valoración aquí de lo artístico muy profunda que luego se ha ido deformando. La belleza nos relaja, sus objetos producen amor. La pasión llamada amor, el amor está causado por esta relajación, es decir, el universo de amor y no de miedo, el universo de crecimiento y de expansión y no de encogimiento, viene aquí, viene de la fruición, del uso de la belleza, del uso laboral y del uso más refinado de la belleza. Por lo tanto, entonces, de un origen fisiológico, la suavidad percibida por el sentido del tacto, elaboramos la idea, la noción de belleza. Y desde esta noción mental de belleza, reobramos sobre lo físico relajando el nervio. ¿Veis de nuevo la interacción entre lo físico y lo mental, pero en una misma cadena? La belleza es una emoción, es una idea, es como queramos llamarlo, producido por una serie de sensaciones, por unas percepciones, que a su vez reobra sobre la estructura fisiológica de la percepción, ¿no? La lisura es bella, nos relaja las fibras, la dulzura, la variación gradual, lo pequeño, pero nos relaja sin reblandecernos, nos relaja porque siempre es algo ligado a un vínculo con el temor, con un vínculo con el estar en el límite. La belleza no es conformidad, la belleza es exploración del límite, hacia adentro, hacia la sujeción, pero exploración del límite, hacia la construcción de la ciudad, no hacia el desbordamiento, siempre desde unas determinadas condiciones, pero siempre ahí intentando ampliar entonces los límites seguros de la ciudad. Y esta vivencia, este vivir ampliativo, de algún modo, esta transformación de lo amenazador en alimentador, hace que cuando sucede algo que pertenece al ámbito de lo sublime, una desgracia, una irrupción tremenda, de algún modo se pueda manejar mejor.
Lo sublime, dice, padece menos estando unido a alguna de las cualidades de la belleza. Nos pasa en nuestra vida cuando nos viene un golpe tremendo que te hace recordar la mortalidad y que te aterroriza enseguida. Si tú tienes elementos de trabajo en lo bello que tocan también ese sublime, de alguna manera el padecimiento se puede aliviar lentamente, pero se puede aliviar. Es decir, la belleza va del lado de la vitalización, va del lado del crecimiento, porque en todo lo que inspira temor hay aniquilación, nos dice Barthes. Y en esta aniquilación las cualidades de lo bello, de lo amoroso, de lo placentero suave, que no es excesivo, se aniquila, se vuelve inoperativo, se muere. Lo sublime y lo bello, por lo tanto, se basan en principios muy diferentes y las afecciones que producen son igualmente diferentes. Lo grande tiene como base el terror y provoca un asombro que es un temor terrible. Lo bello se funda en un placer positivo menos potente, pero a la vez más expansivo, menos contractivo, y excita en el alma un sentimiento que llamamos amor y que nos vincula y que transforma entonces estas bases fisiológicas, la simpatía, la imitación y la ambición, en un proyecto que crece sólidamente, por decirlo así, que va conquistando, como conquista la ciencia y la tecnología y el comercio burgués, espacios cada vez mayores de seguridad. Urbaniza el mundo se urbaniza. Hay aquí, ya terminando, entonces, una determinación muy potente de lo que es lo bello, y también en esta determinación hay una promesa del futuro que vendrá, porque Barthes intenta ganar la idea de lo bello como moderación de lo sublime, como exhaución de lo indefinido de lo sublime, y a la vez, sin embargo, no convierte el arte en algo puramente cerrado, algo puramente limitador, sino que en el arte hay una potencia de creatividad que aquí todavía no, pero en el futuro, desde aquí, hará que lo sublime reaparezca a partir de esta creatividad del arte, que ahora se ve más bien como una sujeción dentro de un siglo aproximadamente. ¿Qué dice Barthes? Dice que la poesía no es un arte puramente limitado, no es un arte puramente imitativo. Es cierto, la poesía tiene, dice, una parte de imitación muy fuerte que cierra lo sublime, pero la poesía, en cuanto sustituyendo mediante sonidos las realidades, produce efecto de realidades. Es decir, hay un apunte aquí de que la poesía, de que el arte no es simplemente repetitivo o reductivo o mimético, sino que el arte es poético, es creativo, y no solamente una variación de elementos combinados de otra manera, sino hay algo más. Esto queda aquí apuntado y esto será uno de los caminos que irá recorriendo el arte fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? El arte, de algún modo, preparando ya una nueva sublimidad, que aquí no está, aquí está haciendo el efecto contrario, se define aquí como algo más que la imitación, en este caso la poesía. Esto todavía no produce ningún efecto y él no es capaz de anticipar lo que está diciendo en sus consecuencias, pero aquí está ya una idea germinal que está como formulada modestamente, porque la burguesía formula modestamente, porque si no sería sublime sus propósitos, y es una cosa que de alguna manera madurará cuando ya no sea la burguesía la que lleva la voz cantante en la determinación de qué es lo real. La poesía no es mera imitación, la poesía tiene efectos de producir realidad. Primero pareciendo que produce realidad, es decir, como mera representación, pero luego produciendo de hecho realidad, como va a ser ya en el siglo XX. Es una derivación que viene de aquí. Lo bello sujeta a lo sublime en cuanto forma, pero esta forma que sujeta a lo sublime en un momento dado, después se va a convertir en ella en punto de giro hacia una nueva sublimidad en la que se va a desbordar lo sublime que esta forma contuvo y acrecentó y esta forma misma en cuanto envolvente. Por otra parte, y siguiendo la misma línea, dice también que las palabras influyen en las pasiones, sobre todo con la representación. El arte es representación, y la simpatía hace que las pasiones reverberen en todos los seres. Y de algún modo lo que está diciendo aquí es que esta poesía, que todavía se mueve en el nivel de la representación,
que todavía simplemente está dando un discurso positivo frente a un discurso negativo que se trata de superar, de algún modo, por su capacidad de afectar simpáticamente a toda la población, puede ponerse, la poesía, como lugar de experimentación de lo social. No solo contar lo que las cosas son o deben ser, sino lo que las cosas pueden ser. Y de algún modo ficcionar, hacer combinaciones que no están presentes de hecho en la sociedad porque no pueden estar presentes porque la destruirían, pero que la sociedad de algún modo va ensayando. Y llegado un momento, pasar todo el ámbito de la socialidad al arte, que deja de ser representación de y se convierte en expresión total de ese ensayo, de esa imaginación. También podemos esperar esto en el siglo XXI, no aquí, pero está de algún modo puesta esa posibilidad. El desbordamiento entonces del carácter de algún modo reductor, aunque no una reducción empobrecedora del arte, del carácter de sujeción del arte frente a lo sublime para permitir crear un horizonte bello, y el paso hacia su desbordamiento desde aquí por el éxito de esta tarea, del mismo modo que hay un paso hacia lo sublime en la ciencia por el éxito del proyecto de la física matemática del siglo XVI. Son fenómenos parecidos, elementos que sujetan, como Newton sujetó lo sublime del universo cualitativo desconectado, lo sujetó en unas fórmulas, y luego esas fórmulas explican de tal manera que acaban creando una realidad más allá de la realidad explicada, ¿no? Como sucede en la física contemporánea, una realidad de otra manera. Aquí sucede algo parecido. Lo que sujeta lo sublime, una vez que amaestra lo sublime y lo drena potentemente por todo el tejido social, quitándole su peligrosidad, cuando cumple esto, estalla. Pero ya había en su formulación misma la condición de posibilidad de este estallido. La burguesía es un grupo social retentivo, creativo, que no se atreve a dar el paso hacia la creatividad porque no lo tiene maduro, pero ese paso está ahí marcado y será realizado al final de la hegemonía de la burguesía y el principio de las sociedades de masas en el siglo XX europeo. Muy bien, acabamos aquí con Borg y espero haberlo grabado bien porque os he de confesar que lo había grabado ya otra vez, este mismo discurso parecido, porque tengo una hoja de apuntes solamente, lo había echado ya, notaréis la voz que se me cansa, y cuando fui a revisarlo no lo había grabado y lo he tenido que repetir a continuación gracias a la cafeína. Venga, un saludo cordial y seguimos después de vacaciones de Semana Santa.